Tal vez no llegaste a este audiolibro buscando respuestas. Tal vez llegaste cansada, cansada de explicarte por qué sigues ahí, cansada de defender un vínculo que ya no sabes cómo sostener sin encogerte un poco más. Hay un tipo de dolor que no grita, no rompe platos, no deja marcas visibles. Es un dolor que se acomoda, que aprende a esperar, que se vuelve razonable. Y con el tiempo ese dolor empieza a llamarse amor. No porque lo sea, sino porque la mente necesita un nombre para justificar todo lo que el corazón ha ido cediendo en silencio. La mente, tan hábil para protegernos, aprende a construir historias donde la renuncia parece madurez, donde la ausencia emocional se disfraza de estabilidad, donde la energía femenina se administra como si fuera un recurso escaso que hay que racionar para no perderlo todo. Este audiolibro no fue escrito para decirte que hiciste mal. Fue escrito para mirar contigo cómo aprendiste a conformarte y por qué eso no te hace débil, te hace humana. Quizá hubo un tiempo en que sentías con el cuerpo entero. Luego empezaste a medir, a anticipar reacciones, a elegir palabras con cuidado. No fue de un día para otro. Fue una suma de pequeños ajustes. Callar para no incomodar, entender para no discutir, quedarte para no volver a empezar. Así nacen los hábitos emocionales que el subconsciente confunde con seguridad. Aquí no vamos a demonizar el pasado ni a idealizar la liberación. La transformación que propone este viaje no es un salto al vacío, sino un regreso a esa parte de ti que sabía cuándo algo dolía, incluso cuando aún no sabía nombrarlo, a esa voz interna que fue bajando el volumen para no perder el vínculo, a ese niño interior que aprendió que amar era adaptarse. Este no es un relato sobre relaciones rotas, es un relato sobre relaciones prolongadas por la herida, sobre lo que ocurre cuando el amor propio se posterga en nombre de la paciencia, sobre cómo las heridas del pasado pueden volverse expertas en sobrevivir, pero no en vivir. En algún punto, quizá empezaste a negociar contigo misma. Es lo que hay. No es tan grave. Podría ser peor. Frases pequeñas, aparentemente inofensivas, que fueron moldeando tu mundo interno hasta hacerlo habitable, pero estrecho, y no porque no merecieras más, sino porque la herida aprendió a conformarse antes de que tú aprendieras a pedir. Este espacio, Librofonía sin Fronteras, no existe para darte promesas rápidas ni soluciones limpias. Existe para acompañarte mientras desarmas, con cuidado, lo que un día armaste para sobrevivir. Aquí no vamos a empujarte a soltar antes de tiempo. Vamos a quedarnos el tiempo suficiente para que comprendas qué era lo que te ataba. A lo largo de este audiolibro, no te pediré que te convenzas de nada. Te invitaré a escuchar, a observar cómo tu mente justifica, cómo tu cuerpo recuerda, cómo tu energía femenina empieza a recuperar espacio cuando deja de estar en tensión constante. La sanación, cuando es real, no llega como un relámpago. Llega como un ajuste interno que por fin deja de doler. Antes de continuar, quiero proponerte algo sencillo. Si lo deseas, cuando termine esta introducción, deja en los comentarios una frase que alguna vez usaste para quedarte cuando ya querías irte, no para juzgarla, solo para reconocerla. A veces, nombrar es el primer acto de liberación interior. Este audiolibro no te va a decir que nunca fue amor. Te va a mostrar, con honestidad y cuidado, cuándo dejó de ser elección y pasó a ser herida. Si estás aquí, no es casualidad. Es señal de que algo en ti ya no quiere conformarse. Cécero capítulo 1. Cuando el cuerpo empezó a decir basta antes que tú. No fue una idea, no fue una decisión,
Fue una sensación, algo que apareció en el cuerpo mucho antes de que la mente encontrara palabras. Un cansancio que no se iba con dormir, un nudo que no se desataba explicando, una presión suave pero constante, como si algo dentro estuviera sosteniendo el aire demasiado tiempo. El cuerpo siempre habla primero, lo hace sin dramatismo, sin argumentos, sin necesidad de convencer. Solo emite señales, pequeñas, persistentes, y cuando no las escuchamos, no grita, se adapta. Tal vez al principio fue apenas una incomodidad, una tensión en los hombros cuando sonaba cierto mensaje, un suspiro que salía solo al cerrar la puerta, un latido acelerado antes de una conversación que, en teoría, no debía doler, nada grave, nada que no pudiera manejarse. Así empieza casi todo. La mente, entrenada para sostener, intervino rápido. No es para tanto. Estoy sensible. Es una etapa. Y el cuerpo aprendió a callarse un poco más. Con el tiempo, la energía femenina, esa que fluye cuando no tiene que defenderse, empezó a reorganizarse en modo ahorro. No por debilidad, sino por inteligencia biológica. Cuando algo duele de forma sostenida, el sistema interno busca sobrevivir. Se ajusta, reduce, compensa. No fue amor lo que te mantuvo ahí, fue resistencia, resistencia aprendida, resistencia heredada, resistencia convertida en hábito emocional. Porque cuando una herida del pasado no fue escuchada en su momento, se vuelve experta en soportar. Y soportar durante mucho tiempo puede confundirse con compromiso. Quizá empezaste a notar cambios sutiles, no tanto en lo que sentías, sino en lo que dejaste de sentir. Menos espontaneidad, menos deseo de compartir, menos palabras innecesarias. El silencio se volvió más frecuente, no como descanso, sino como estrategia. El cuerpo entendió que sentir completo tenía un costo alto. El niño interior, ese que aprendió temprano a no molestar, tomó el mando sin pedir permiso, ajustó la respiración, ajustó el tono, ajustó las expectativas. Si me adapto, todo estará bien. Esa fue la promesa silenciosa, no consciente, no malintencionada, solo antigua. La mente colaboró con eficiencia, empezó a construir narrativas tranquilizadoras, historias donde la incomodidad era madurez, donde el esfuerzo constante era amor, donde el desgaste se reinterpretaba como prueba de valor. El subconsciente asentía, la lógica cerraba, el cuerpo seguía acumulando, porque el cuerpo no olvida, registra. Registra cada vez que tragaste una emoción para no generar conflicto, cada vez que postergaste una necesidad para sostener el vínculo, cada vez que sentiste que algo se cerraba por dentro y decidiste no mirarlo, no como castigo, sino como memoria. No hubo un día exacto en que dijiste, esto me duele. Hubo muchos días en que dejaste de decirlo. Y esa omisión repetida es una forma muy sofisticada de abandono propio, no deliberada, no consciente, pero real. A veces el cuerpo intentó advertirte con síntomas, una fatiga que no tenía causa clara, un malestar difuso, un insomnio selectivo, una tristeza sin nombre, nada espectacular, nada que justificara irse, solo señales de que algo estaba siendo sostenido con más fuerza de la necesaria. Pero la herida ya había aprendido a conformarse, aprendido a hacer espacio donde no lo había, aprendido a llamar hogar a la tensión conocida. Y entonces el amor empezó a doler sin parecer violencia, porque no había gritos, no había golpes, no había un enemigo claro, solo una sensación persistente de estar encogida, de no ocupar todo el espacio interno, de estar presente, pero no del todo.
Eso confunde profundamente a la mente, porque ¿cómo justificar el deseo de soltar algo que no está mal? ¿Cómo explicar el cansancio cuando no hay una falta evidente? Aquí es donde muchas mujeres se quedan, no porque no quieran transformarse, sino porque no encuentran una razón que parezca suficiente. Pero el cuerpo no necesita razones, necesita verdad, y la verdad en este punto no es una conclusión. Es una pregunta suave que empieza a emerger cuando el silencio interno ya no alcanza. ¿Por qué me siento así si esto se supone que es amor? No respondas todavía. Este capítulo no es para resolver, es para reconocer. Reconocer que antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier decisión, antes incluso de cualquier palabra, hubo un cuerpo que empezó a decir basta de la única manera que sabía, ajustándose, resistiendo, aguantando, no para castigarte, sino para protegerte. Y tal vez hoy, por primera vez en mucho tiempo, puedas escuchar ese mensaje sin corregirlo, sin justificarlo, sin minimizarlo. Solo quedarte un momento ahí sintiendo y permitirte esta certeza inicial, pequeña pero decisiva. Si el cuerpo habló primero, quizá no estaba exagerando. Capítulo 2. La lealtad invisible. ¿Por qué no te ibas? No te quedaste por falta de opciones. Te quedaste por lealtad. No una lealtad ruidosa ni consciente, sino una que operaba en segundo plano, como un hilo fino sosteniendo decisiones que parecían propias. Una lealtad sin contrato, sin promesa explícita, sin testigos. Una lealtad que no pedía aplausos porque ni siquiera se reconocía como tal. Hay fidelidades que no se eligen, se heredan. Tal vez creciste aprendiendo que irse era abandono, que insistir era amor, que resistir era carácter. Tal vez viste a otras mujeres quedarse cuando el cuerpo ya había pedido tregua y ese gesto silencioso se grabó como principio espiritual, como ética íntima, como forma correcta de amar. La mente lo tomó como norma. El subconsciente lo convirtió en reflejo. Así se forman los hábitos emocionales más profundos, no por razonamiento, sino por repetición afectiva. El niño interior observa, registra y concluye. Si me quedo, pertenezco. Si aguanto, soy valiosa. Si no me voy, no pierdo. Y entonces, años después, cuando algo en ti empezó a encogerse, no pensaste en irte, pensaste en aguantar mejor. La lealtad invisible no se dirige solo a una persona. A veces es lealtad a una versión antigua de ti misma, a la que prometió no repetir errores, a la que juró no huir, a la que aprendió que el amor propio debía esperar hasta que todo estuviera en orden. Soltar desde ahí no se siente como alivio, se siente como traición. Por eso no te ibas, no porque no doliera, sino porque dolía romper el pacto. Ese pacto no estaba escrito, pero era firme. Decía cosas como: no exageres, no pidas tanto, no empieces de nuevo. La mente lo protegía con argumentos razonables. El corazón lo sostenía con esperanza. Y la herida del pasado, esa experta en adaptarse, se acomodaba para que todo pareciera soportable. La energía femenina, cuando se mueve en lealtad forzada, pierde expansión, no desaparece, se repliega, se vuelve eficiente, cuidadosa, estratégica, ama calculando, siente con moderación, aprende a no esperar demasiado para no decepcionarse. Eso también es una forma de sobrevivir. Tal vez hubo momentos en que pensaste: si me voy ahora, todo lo vivido no habrá servido. Esa idea pesa más de lo que parece, porque convierte el pasado en ancla. Y cuando el pasado se vuelve argumento, el presente deja de ser elección. No te ibas porque tu mente confundía permanencia con coherencia,
porque irte parecía negar lo que fuiste, porque soltar parecía borrar el esfuerzo invertido. Pero el amor no funciona como una inversión financiera, no se recupera insistiendo, no crece solo porque se ha esperado mucho, y sin embargo, el subconsciente insiste. Un poco más, ya casi. Solo aguanta. La lealtad invisible también se alimenta del miedo a equivocarse, no al dolor, ese ya lo conocías, sino al error, al ¿y si me voy y luego me doy cuenta de que exageré? Ese miedo mantiene a muchas mujeres en pausa, no paralizadas, pero suspendidas, ni dentro del vínculo ni fuera de él, sosteniendo una espera que no tiene fecha. Y en esa espera, el niño interior vuelve a hacerse cargo, recuerda otras despedidas, otros abandonos, otras pérdidas que no se procesaron del todo. Decide que esta vez no, que esta vez se queda, que esta vez aguanta. No porque sea sano, sino porque es familiar. La familiaridad tiene un poder silencioso, hace que lo conocido, incluso cuando duele, parezca más seguro que lo desconocido, incluso cuando promete alivio. Por eso muchas heridas no piden sanación, piden continuidad. Seguir igual es menos aterrador que transformarse. No te ibas porque una parte de ti creía que el amor verdadero siempre cuesta, que si no hay esfuerzo no hay valor, que si no hay sacrificio no hay profundidad. Esa creencia no nació contigo, fue aprendida, repetida, normalizada, y aún así algo empezó a resquebrajarse, no de golpe, no con claridad, sino como una duda que ya no se iba. Una pregunta que no buscaba respuesta inmediata, pero tampoco se callaba. ¿A quién estoy siendo leal cuando me quedo? Esa pregunta no acusa, no exige, no empuja, solo abre una grieta. Y a veces la sanación comienza ahí, no en la decisión de irse, sino en la valentía de mirar la lealtad que te sostiene y preguntarte, con honestidad suave, si aún te pertenece. No respondas todavía. Este capítulo no es para elegir, es para desenredar. Porque cuando la lealtad deja de ser invisible, deja de gobernar en silencio. Y solo entonces, poco a poco, el amor propio empieza a recuperar su lugar, no como rebeldía, sino como acto de coherencia interna. Quedarte no fue debilidad, fue fidelidad aprendida. La pregunta que queda abierta, y que seguiremos explorando, es otra. ¿Fidelidad a quién y a costa de qué? Capítulo 3. No te faltaba amor, te sobraba resistencia. Hay una idea que se instala con facilidad cuando una mujer ha aprendido a sostener demasiado. La idea de que si duele es porque no ha amado lo suficiente, como si el amor fuera una cantidad que aún no alcanza, como si el cansancio fuera señal de déficit y no de exceso. Pero no te faltaba amor, te sobraba resistencia, resistencia para entender, resistencia para justificar, resistencia para quedarte cuando una parte de ti ya se había ido hacia adentro. La resistencia es silenciosa. No se presenta como fuerza, sino como aguante. No se siente heroica, se siente necesaria. Y durante mucho tiempo fue útil. Te permitió atravesar momentos difíciles, sostener vínculos frágiles, no derrumbarte cuando todo parecía inestable. La resistencia, en su origen, fue protección. El problema aparece cuando deja de ser recurso y se vuelve identidad. Cuando empiezas a reconocerte más por lo que soportas que por lo que deseas. Cuando tu mente organiza la vida alrededor de puedo con esto en lugar de quiero esto. Cuando el amor propio se posterga porque ahora no es el momento. Ahí la resistencia deja de ser virtud y empieza a convertirse en prisión suave. No hubo una escena clara donde dijiste, esto no es amor.
hubo una acumulación, una sensación persistente de estar siempre haciendo un poco más, pensando un poco más, cediendo un poco más, ajustándote un poco más, como si el vínculo siempre estuviera a punto de funcionar, pero nunca terminara de hacerlo. La mente, fiel a su tarea de sostener coherencia, interpretó eso como compromiso. El subconsciente lo leyó como desafío. El niño interior, acostumbrado a demostrar valor a través del esfuerzo, se sintió en terreno conocido. Y así, sin darte cuenta, empezaste a amar desde la resistencia. Amar desde la resistencia es amar con el cuerpo tenso, es escuchar con el pecho cerrado, es esperar con el corazón en guardia. No se nota desde afuera, por eso es tan difícil nombrarlo, porque no hay grandes conflictos, solo una fatiga que se filtra en todo, una sensación de que amar se parece demasiado a aguantar, de que soltar sería rendirse, de que descansar sería egoísmo. La energía femenina, cuando está en resistencia constante, pierde su ritmo natural. No fluye, se controla, no se expande, se administra, no confía, calcula, y aunque sigue siendo amor, ya no es un amor vivo. Es un amor funcional. Tal vez alguna vez pensaste, si yo me relajo, todo se cae. Esa frase no siempre se dice en voz alta, pero gobierna muchas decisiones. Mantiene la atención activa, evita el descanso, hace creer que la estabilidad depende de tu esfuerzo continuo. Y así, sin quererlo, te conviertes en el pilar de algo que no debería necesitar sostén permanente. La resistencia también se disfraza de fortaleza espiritual. Se confunde con paciencia, con comprensión, con evolución. Se le ponen nombres nobles para no mirarla de frente, porque mirarla implicaría aceptar algo incómodo, que has estado sosteniendo sola una dinámica que necesita dos presencias completas, no una voluntad inagotable. No es que no supieras amar, es que sabías resistir mejor de lo que sabías recibir. Y recibir implica soltar el control, implica confiar, implica dejar de demostrar. Eso da miedo cuando el subconsciente aprendió que el amor se gana, que no se elige, se merece, que no se ofrece, se prueba. Son principios antiguos, grabados en capas profundas de la mente, donde la herida del pasado todavía dirige sin ser vista. Pero hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en que la resistencia se agota, no explota, no colapsa. Simplemente ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Y en ese momento aparece una claridad distinta, no emocional, sino corporal. El cuerpo deja de acompañar la narrativa. La tensión ya no se justifica. El cansancio ya no se explica. Y entonces surge una verdad sencilla, sin dramatismo. No es que necesites amar más, necesitas resistir menos. Eso no te convierte en alguien que abandona, te convierte en alguien que escucha. Este capítulo no te pide que sueltes nada todavía, solo que observes con honestidad dónde estás usando la resistencia como sustituto del amor. Dónde estás sosteniendo con fuerza lo que ya no responde con presencia. Dónde tu transformación no pasa por hacer más, sino por dejar de forzarte a ser quien sostiene todo. La resistencia fue necesaria, fue inteligente, fue protectora, pero no fue el destino final. Y quizá, por primera vez, puedas permitirte esta pregunta sin culpa ni urgencia. Si dejo de resistir, ¿qué queda realmente entre nosotros? No respondas aún. Seguimos. Capítulo 4. La herida que aprendió a negociar migajas. No fue una rendición, fue un acuerdo silencioso, un acuerdo que no firmaste conscientemente, pero
que se activó cada vez que decidiste conformarte con un poco menos para no perderlo todo. La herida no pidió plenitud, pidió continuidad. Y cuando eso parecía imposible, aprendió a negociar. Negociar migajas no siempre se siente como humillación, a veces se siente como sensatez, como adaptación madura, como comprensión profunda de las limitaciones del otro. La mente lo presenta así para que el dolor sea tolerable, para que la espera tenga sentido, para que el vacío no se vuelva insoportable. La herida del pasado es experta en esto, sabe leer el entorno, ajusta expectativas, reduce deseos, aprende a no pedir demasiado para no ser rechazada otra vez. No lo hace para castigarte, lo hace porque alguna vez pedirlo todo fue peligroso. Tal vez, sin notarlo, empezaste a celebrar pequeños gestos como grandes pruebas de amor, un mensaje, una promesa, un momento de cercanía que llegaba tarde, pero llegaba. Y eso parecía suficiente, no porque lo fuera, sino porque el subconsciente había aprendido a medir el amor en porciones mínimas. El niño interior, atento y silencioso, se adaptó rápido. Pensó, esto es lo que hay. Mejor cuido esto que arriesgarme a perderlo. Y así, poco a poco, fue bajando la vara. No de golpe, de forma casi imperceptible. Cada renuncia parecía pequeña, el efecto acumulado, enorme. La mente colaboró justificando. No todos saben amar igual. Nadie es perfecto. Esto también es amor, solo que distinto. Y aunque algo en ti se contraía, la narrativa cerraba, porque cerrar era más seguro que cuestionar, porque cuestionar podía llevar a una verdad que aún no estabas lista para sostener. Negociar migajas no es falta de dignidad, es memoria emocional. Es el resultado de haber aprendido que recibir poco es mejor que no recibir nada, que algo tibio es preferible al frío absoluto, que la ausencia duele más que la carencia. Son conclusiones que se forman temprano y se activan cada vez que el amor parece frágil. La energía femenina, en este punto, ya no espera expansión. Espera estabilidad. No sueña con plenitud, sueña con que no empeore. Se vuelve cuidadosa, anticipatoria, estratégica. Ama midiendo el impacto, siente con freno de mano, se acostumbra a no incomodar, y así, sin darte cuenta, el amor propio se convierte en moneda de cambio. Cedes un poco de ti para mantener el vínculo. Te adaptas un poco más para no provocar distancia. Callas una verdad para no romper el equilibrio precario. Todo parece razonable, todo parece manejable, hasta que deja de serlo. Porque el cuerpo no entiende de acuerdos simbólicos, entiende de coherencia. Y cuando recibe migajas durante demasiado tiempo, no protesta, se apaga. La alegría se vuelve intermitente, el deseo se vuelve esfuerzo, la presencia se vuelve actuación, no porque no ames, sino porque amar desde la herida cansa. Hay un momento, y suele llegar sin aviso, en que te das cuenta de que estás esperando algo que no termina de llegar, no una promesa concreta, no un cambio espectacular, algo más sutil, reciprocidad emocional, presencia real, un amor que no te pida encogerte para existir. Y esa toma de conciencia duele de una forma distinta. No es el dolor del rechazo, es el dolor de reconocer cuánto te adaptaste para que algo sobreviviera, cuánto negociaste contigo misma, cuántas veces dijiste está bien cuando no lo estaba. Este capítulo no busca que te reproches nada, busca que veas con claridad, que observes sin juicio cómo la herida aprendió a conformarse porque no conocía otra forma de quedarse a salvo. Que entiendas que negociar migajas fue una estrategia, no un defecto. Que reconozcas la inteligencia emocional que hubo en sobrevivir
incluso cuando el costo fue alto. La sanación no empieza cuando exiges más, empieza cuando dejas de justificar lo que duele. Y tal vez hoy, al mirar con honestidad, puedas permitirte una verdad incómoda pero liberadora. No estabas pidiendo demasiado, estabas recibiendo muy poco. No lo resuelvas aún. Este capítulo es solo un espejo, porque cuando la herida deja de negociar no siempre sabe qué quiere, pero sí sabe algo esencial. Ya no puede seguir llamando amor a lo que la mantiene en modo supervivencia. Y ese reconocimiento, aunque silencioso, marca un antes y un después. Capítulo 5. El día que dejaste de justificar lo injustificable. No hubo un estallido, no hubo una escena final, no hubo palabras grandilocuentes. Fue un día común, un día en el que algo, por fin, dejó de encajar, no porque hubiera pasado algo nuevo, sino porque ya no pudiste explicarte lo de siempre. Las frases que antes funcionaban se volvieron huecas. Los argumentos que usabas para calmarte no lograron asentarse. La mente intentó hacer su trabajo habitual y falló. Ese día no decidiste nada, solo dejaste de justificar. Es un gesto pequeño pero profundamente disruptivo, porque justificar es una forma de anestesia. Permite seguir adelante sin sentir el impacto completo. Suaviza lo que duele, le pone lógica a lo que no es lógico. Justificar no es mentir, es protegerse de una verdad que todavía no se puede sostener. Pero hay momentos en los que esa protección se agota. Tal vez estabas escuchando una explicación conocida. Tal vez era una ausencia repetida. Tal vez una promesa postergada otra vez. Y algo dentro de ti no reaccionó como antes. No se apuró a comprender. No buscó excusas. No tradujo el dolor en paciencia. Simplemente no hizo nada. Ese silencio interno fue nuevo. La herida del pasado, acostumbrada a intervenir rápido, se quedó sin guión. El niño interior, que solía adelantarse para evitar el golpe, no supo qué decir. La mente recorrió sus caminos habituales y no encontró consuelo. Y en ese vacío breve apareció una claridad distinta, no emocional, no dramática, clara. No era enojo, no era tristeza, era lucidez. La lucidez no grita, no exige, no empuja, solo muestra. Y lo que mostró ese día fue simple y devastador, que estabas justificando algo que, si lo mirabas sin filtros, no se sostenía por sí mismo. Ese reconocimiento no se siente como liberación inmediata, se siente como desorientación, porque cuando una mujer deja de justificar, pierde temporalmente el mapa que la mantenía en movimiento. Ya no puede seguir adelante con los mismos argumentos, pero tampoco sabe aún hacia dónde ir. Ahí es donde muchas sienten miedo, no al dolor, sino a la verdad desnuda, a mirar una dinámica sin maquillaje emocional, a aceptar que la mente ha trabajado horas extras para sostener algo que el cuerpo ya no acompaña, a reconocer que el amor propio fue postergado no por maldad, sino por costumbre. Ese día, quizá notaste algo más, que justificarte estaba agotando más que el vínculo mismo, que el esfuerzo mental era constante, que cada explicación era una micronegociación interna, que tu energía femenina estaba atrapada en un ciclo de compensación continua. Justificar se vuelve hábito cuando el subconsciente cree que perder el vínculo sería más peligroso que perderse a sí misma. Es una estrategia de supervivencia emocional, pero toda estrategia tiene un límite, y ese límite suele aparecer cuando la coherencia interna se rompe. No es que el otro cambiara, es que tú ya no pudiste seguir explicándolo. Ese punto marca un umbral, no hacia la decisión inmediata, sino hacia la honestidad.
Y la honestidad, al principio, no se siente bien, se siente cruda, inestable, sin amortiguadores, pero también trae algo nuevo: espacio. Espacio para sentir sin corregir, espacio para pensar sin justificar, espacio para dejar que la pregunta se quede abierta. ¿Por qué sigo aquí si esto me duele? No para responderla rápido, no para usarla como arma, solo para permitir que exista. En ese momento, algo empieza a reordenarse. No afuera, adentro. La mente deja de correr, el cuerpo suelta un poco la tensión, el niño interior observa, confundido pero atento, y la herida, por primera vez, no tiene que negociar. Porque justificar es una forma de negociación interna, y dejar de hacerlo es el primer acto de liberación interior. No es valentía épica, es cansancio honesto. Este capítulo no te empuja a irte ni a quedarte. Te invita a reconocer el instante exacto en que dejaste de traicionarte con explicaciones, en que permitiste que la incomodidad no fuera inmediatamente neutralizada, en que la verdad dejó de ser corregida para ser escuchada. Puede que ese día haya pasado desapercibido para los demás, puede que incluso tú no le hayas dado importancia, pero internamente algo se movió, algo dejó de sostener una estructura que ya no era coherente. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás al autoengaño completo. No porque ahora sepas qué hacer, sino porque ya sabes que no quincunas puedes seguir justificando. Quédate un momento ahí, sin decisiones, sin conclusiones. Solo reconoce ese día, o ese instante, en que algo dentro de ti dijo, en silencio pero con firmeza: esto ya no puedo explicármelo. Ese fue el comienzo. Trabajo Arakuno. Capítulo 6. Soltar no fue irte, fue quedarte contigo. Durante mucho tiempo pensaste que soltar tenía forma de despedida, una puerta cerrándose, una ausencia definitiva, un corte limpio. Pero no fue así. Soltar empezó de una manera mucho más silenciosa. Empezó cuando dejaste de empujarte a sentir lo que ya no sentías, cuando dejaste de fingir entusiasmo, cuando permitiste que el cansancio fuera información y no un defecto que corregir. Soltar no fue un movimiento hacia afuera, fue un regreso, regresar a ti. Eso no se ve desde afuera. Nadie aplaude ese gesto. No hay testigos. A veces ni siquiera hay palabras para explicarlo, porque quedarse contigo no implica necesariamente irte de inmediato. Implica algo más desafiante. Dejar de abandonarte mientras sigues ahí. Durante años quizá estuviste presente en el vínculo, pero ausente de ti, atenta a las señales del otro, a sus tiempos, a sus límites, a sus silencios, y tú, postergada, ajustada, traducida. Soltar empezó cuando cambiaste el foco, no por egoísmo, sino por necesidad interna. La mente protestó al principio, dijo que eso era peligroso, que relajarte significaba perder control, que si dejabas de sostener, todo se vendría abajo. El subconsciente activó viejos temores. El niño interior recordó lo que pasaba cuando dejaba de adaptarse. Todo ese ruido apareció para protegerte. Pero algo había cambiado. Ya no estabas intentando convencerte de nada. Ya no estabas negociando con la herida. Estabas observando, y observar cuando se hace con honestidad transforma sin forzar. Soltar fue dejar de anticipar reacciones, fue dejar de medir cada palabra, fue permitirte sentir lo que sentías sin pedir permiso interno. No hubo una declaración, hubo una coherencia nueva. Empezaste a responder desde el cuerpo, no desde la estrategia, desde la verdad del momento, no desde el miedo al resultado, y eso, aunque sutil, lo cambia todo. La energía femenina, cuando deja de estar en resistencia, no se vuelve pasiva,
se vuelve presente, recupera su pulso, su ritmo propio, ya no se mueve para sostener, sino para habitar. Y habitarte a ti misma fue el primer acto real de amor propio en mucho tiempo. Quizá notaste que algo se reordenaba, no en el vínculo necesariamente, sino en tu interior. Menos urgencia, menos explicación, menos esfuerzo por encajar, no porque dejaras de importar, sino porque te importaste también. Soltar no fue renunciar al otro, fue renunciar a la versión tuya que se traicionaba para permanecer. Y eso duele. Duele porque implica duelo. Duelo por lo que esperaste, por lo que imaginaste, por lo que sostuviste con tanta dedicación, pero también trae algo nuevo, una sensación de alineación interna que no depende de respuestas externas. El amor propio, en este punto, no se siente eufórico, se siente estable, como un suelo que no se mueve cuando el otro duda, como una voz interna que ya no grita, pero tampoco se calla, como una presencia que no exige resultados inmediatos. Soltar fue quedarte contigo cuando antes te ibas de ti para no incomodar. Fue decirte la verdad sin dramatizarla. Fue permitir que el vínculo mostrara lo que es sin maquillarlo. Y en ese gesto algo esencial ocurrió. Dejaste de necesitar que el otro cambiara para poder estar bien, no porque ya no importara, sino porque tu bienestar dejó de depender exclusivamente de su presencia. Eso no es frialdad, es integración. El niño interior, al principio, no entiende. Pregunta si ahora estás sola, si hiciste algo mal, si esto terminará en pérdida. Y tú no tienes respuestas definitivas, solo una certeza nueva, que no puedes volver a desaparecer para sostener nada, y eso es suficiente por ahora. Soltar no fue un final, fue un punto de apoyo, un lugar interno desde el cual, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas correr hacia ninguna decisión. Porque cuando te quedas contigo, el camino empieza a mostrarse sin ser forzado. Este capítulo no cierra nada, abre espacio, espacio para sentir desde la presencia, para elegir sin urgencia, para escuchar sin miedo, porque cuando soltar deja de ser huida y se convierte en regreso, ya no hay traición interna, solo una mujer que por fin se acompaña, y desde ahí todo cambia. Capítulo 7. El miedo no era a estar sola, era a sentirte completa. Durante mucho tiempo creíste que el miedo tenía un nombre claro: soledad, un espacio vacío, una casa en silencio, la ausencia de alguien al otro lado. Pero cuando empezaste a quedarte contigo, algo inesperado ocurrió. No apareció el vacío que tanto temías, apareció otra cosa, más difícil de nombrar, más incómoda de sostener. Apareció la posibilidad de sentirte completa, y eso, contra todo pronóstico, asusta, porque la completud no llega con ruido, no irrumpe, no promete. Se instala despacio como una presencia nueva que no pide permiso, y cuando llega, desarma una estructura interna construida durante años, la identidad de quien necesita. No necesitabas al otro solo por amor. Lo necesitabas para no enfrentarte a ciertas preguntas, para no sentir el peso de elegir sin excusas, para no habitar tu propio espacio sin mediadores. La mente, acostumbrada a definirse en relación, se inquieta cuando ya no tiene a quién mirar para orientarse. El subconsciente busca referencias externas. El niño interior pregunta quién eres ahora que no estás esperando, y esa pregunta no tiene respuesta inmediata. La completud no se siente como euforia, se siente como responsabilidad interna. Responsabilidad de escucharte, de sostener tus emociones sin proyectarlas, de elegir desde el deseo y no desde la carencia. Eso da miedo,
porque mientras estuviste incompleta, siempre hubo una narrativa clara. Me falta algo. Y esa falta justificaba el esfuerzo, la espera, la adaptación. Pero, cuando empiezas a sentirte entera, esa narrativa se cae. Ya no hay excusa, ya no hay espera que te defina. Y entonces aparece el vértigo, no el de perder al otro, sino el de encontrarte. Encontrarte con tus ritmos reales, con tus silencios auténticos, con tus ganas sin traducción, con tus límites sin culpa. La energía femenina, cuando no está ocupada en sostener, empieza a expresarse de formas nuevas, no siempre cómodas, no siempre suaves, pero verdaderas. Tal vez notaste que ya no toleras ciertas dinámicas, no porque ahora seas más exigente, sino porque ya no estás anestesiada. La sensibilidad vuelve. El cuerpo se vuelve referencia, la voz interna recupera volumen, y eso cambia la percepción de todo. El miedo a la soledad, en realidad, era miedo a quedarte sin distracciones emocionales, a no poder esconderte detrás de la entrega, a no poder posponer decisiones importantes. Porque cuando estás completa, ya no puedes decir no sé. Empiezas a saber, aunque no sepas qué hacer todavía. La completud no te salva, te expone, te muestra qué quieres y qué no, qué puedes sostener y qué ya no, qué relaciones se nutren de tu presencia y cuáles se sostenían de tu esfuerzo. Y eso no siempre es cómodo. El niño interior, al sentir esta nueva estabilidad, se inquieta, no reconoce este terreno. Pregunta, ¿dónde está el conflicto, dónde el drama, dónde la urgencia? La calma le resulta extraña, y tú tienes que aprender a quedarte ahí sin sabotearla, porque durante mucho tiempo el amor estuvo asociado a intensidad, a esfuerzo, a reparación constante. La calma parecía ausencia de pasión, la estabilidad parecía aburrimiento, la paz parecía desinterés. Esos aprendizajes no se desarman de un día para otro, pero algo dentro de ti empieza a entender que sentirte completa no te vuelve fría, te vuelve disponible de otra manera, disponible para elegir, no para llenar vacíos. El amor propio, en este punto, deja de ser consigna y se vuelve práctica cotidiana, no espectacular, no perfecta, simplemente presente. Se manifiesta cuando no te explicas de más, cuando no te reduces para encajar, cuando no persigues lo que no responde. Y ahí aparece una verdad sutil. No era la soledad lo que evitabas, era el encuentro contigo sin intermediarios, era la responsabilidad de honrar lo que sientes, era la libertad de no necesitar que algo funcione para sentirte válida. Este capítulo no te empuja a celebrar la completud, te invita a habitarla, a quedarte en esa sensación nueva sin buscar rápidamente otra historia, a permitir que el miedo se acomode sin gobernar, a entender que sentirte completa no significa no desear, sino desear sin perderte. Y tal vez, poco a poco, puedas reconocer esto sin exigencia. No temías estar sola, temías no tener excusas para no ser tú. Quédate ahí un momento, sin huir, sin llenarlo, porque cuando el miedo se mira de frente, deja de dirigir. Y en ese espacio empieza a nacer una forma distinta de libertad. Sewa. Capítulo 8. Reeducar la voz interna que confundía amor con esfuerzo. Durante mucho tiempo, esa voz estuvo convencida de que amar era insistir, que si dolía era porque importaba, que si cansaba era porque valía la pena. No era una voz cruel, era una voz entrenada. Se formó a partir de pequeñas conclusiones acumuladas a lo largo de los años. Observó qué pasaba cuando pedías, qué ocurría cuando te retirabas, qué consecuencias tenía decir que no.
Y con esa información construyó un sistema de supervivencia emocional eficiente. Esfuerzo a cambio de pertenencia. Esa voz interna no nació equivocada, nació atenta. Aprendió rápido que relajarte podía costar caro, que esperar era más seguro que exigir, que adaptarte te mantenía dentro. Así fue asociando amor con trabajo constante, con vigilancia emocional, con la sensación de que siempre había algo que mejorar para que todo funcionara. Y durante mucho tiempo funcionó, te sostuvo, te mantuvo vinculada, te dio una sensación de propósito. Pero ahora esa misma voz empieza a quedar desfasada, no porque esté mal, sino porque ya no responde a la mujer que eres hoy, a la conciencia que se ha expandido, a la transformación que comenzó cuando dejaste de justificar. Reeducar la voz interna no es callarla, es actualizarla. Escuchar lo que dice sin obedecer automáticamente. Notar cómo reacciona cuando no haces de más. Cómo se inquieta cuando no corres a reparar. Cómo interpreta el silencio como amenaza. Esa reacción no es intuición, es hábito. La mente, acostumbrada a resolver, quiere instrucciones claras. El subconsciente busca repetir lo conocido. El niño interior teme perder el vínculo si baja la guardia. Todo ese sistema se activa cuando decides no esforzarte de más y la voz interna aparece con urgencia. Haz algo. No te quedes quieta. No pierdas esto. Pero ahora puedes escucharla sin entregarle el mando. Eso es nuevo. Amar sin esfuerzo excesivo se siente extraño al principio, como si estuvieras fallando en algo, como si estuvieras siendo menos, porque durante años tu valor estuvo ligado a cuánto dabas, cuánto entendías, cuánto sostenías. Soltar esa métrica deja un vacío momentáneo y ese vacío asusta. La reeducación no ocurre a través de afirmaciones bonitas. Ocurre en lo cotidiano, cuando no explicas de más, cuando no te adelantas a resolver lo que no te corresponde, cuando permites que el otro muestre su nivel de presencia sin compensarlo. Ahí la voz interna se incomoda y tú te quedas. Quedarte ahí es el aprendizaje. La energía femenina, cuando deja de estar en modo esfuerzo, empieza a expresar otra frecuencia. No persigue, no retiene, no demuestra, se manifiesta. Y esa manifestación no necesita validación constante. Se sostiene desde dentro. La voz interna, poco a poco, empieza a notar algo nuevo, que no pasa nada terrible cuando no haces de más, que el mundo no se derrumba cuando eliges descanso, que el amor propio no destruye vínculos, solo deja visibles los que no eran recíprocos. Este proceso no es lineal. Hay días en que la vieja voz vuelve con fuerza, días en que el subconsciente intenta regresar a lo conocido, días en que el niño interior pide garantías, y tú no siempre las tienes, solo tienes presencia, y eso, aunque parezca poco, es suficiente. Reeducar la voz interna es enseñarle que el amor no se mendiga, que el esfuerzo constante no es señal de profundidad, que la calma no es abandono. Es mostrarle, con hechos y no con discursos, que puedes estar en relación sin perderte, que puedes amar sin agotarte, que puedes elegir sin justificarte. Esa enseñanza no se impone, se practica, y en esa práctica algo cambia. La voz empieza a suavizarse, ya no grita, pregunta, observa, aprende. Se da cuenta de que el amor que no exige sacrificio permanente no es menos intenso, solo es más sano. Que el deseo no necesita tensión para existir, que la conexión no se sostiene con vigilancia, sino con presencia mutua. Este capítulo no busca que elimines la duda, busca que la reconozcas como parte de la transición,
porque cada vez que eliges no esforzarte de más, estás reprogramando un principio antiguo. Estás diciendo, sin palabras, el amor no tiene que doler para ser real. Y esa declaración, repetida con suavidad, va transformando la estructura interna desde la cual eliges, no de un día para otro, no sin resistencia, pero con una certeza que empieza a asentarse en lo profundo. Ya no necesitas confundirte para amar, quédate con eso, déjalo de cantar, porque cuando la voz interna aprende a descansar, el amor deja de ser una prueba y empieza a ser encuentro. Capítulo 9. Cuando el amor propio dejó de doler. Al principio, el amor propio no se sintió como alivio, se sintió como pérdida, pérdida de una identidad conocida, pérdida de la mujer que sabía aguantar, pérdida de la narrativa donde el sacrificio tenía sentido, porque cuando el amor propio empieza a ocupar espacio real, no llega como caricia inmediata, llega como ajuste, como una reorganización interna que deja al descubierto cuánto te habías acostumbrado a vivir en tensión. Y soltar la tensión al comienzo duele. Duele porque el cuerpo no confía de inmediato. Duele porque la mente busca viejos mapas. Duele porque el subconsciente espera el castigo que antes seguía a cada intento de priorizarte. Durante un tiempo, cuidarte se sintió antinatural, como si estuvieras rompiendo una regla invisible, como si al no esforzarte estuvieras fallando. Esa incomodidad no era señal de egoísmo, era señal de desaprendizaje. El niño interior miraba con sospecha, preguntaba si ahora sí era seguro descansar, si esta vez no habría consecuencias. Y tú no tenías certezas absolutas, solo tenías una decisión suave pero firme, no volver a lastimarte para sostener nada. Con el tiempo, no de golpe, no mágicamente, algo empezó a estabilizarse. El amor propio dejó de ser un acto de valentía momentánea y empezó a convertirse en hábito interno. Ya no dolía cada vez que decías no, ya no temblabas al poner un límite, ya no necesitabas explicarte tanto, no porque te volvieras dura, sino porque te volviste coherente. La mente dejó de discutir contigo. El cuerpo empezó a relajarse sin culpa. La energía femenina recuperó su pulso natural, no como explosión, sino como continuidad. Y esa continuidad es profundamente sanadora, porque no depende del entusiasmo ni del miedo. Depende de presencia. Amarte dejó de ser una consigna espiritual y se volvió una forma de estar. Una forma de escuchar sin traicionarte, de vincularte sin desaparecer, de elegir sin castigarte por ello. El amor propio dejó de doler cuando dejaste de usarlo como reacción y empezaste a vivirlo como base. Ya no era me elijo porque me hirieron, era me elijo porque estoy aquí. Eso cambia todo. Las heridas del pasado no desaparecieron, pero dejaron de dirigir. Se volvieron información, no mandato. El subconsciente empezó a actualizar sus conclusiones. El niño interior, al sentirse sostenido, dejó de negociar migajas. Aprendió que no todo vínculo exige sacrificio, que no todo amor pide resistencia. Y en ese punto algo muy sutil ocurre. Dejas de necesitar que el otro valide tu proceso. No porque ya no importe, sino porque tu centro dejó de estar afuera. La liberación interior no se siente como triunfo, se siente como descanso, descanso de explicarte, descanso de justificar, descanso de demostrar. El amor propio dejó de doler cuando ya no fue un gesto aislado, sino una estructura interna, cuando no dependió del estado del vínculo, cuando no necesitó fuerza, cuando no tuvo que pelear con nada, simplemente estaba. Este capítulo no celebra una meta alcanzada,
Reconoce un cambio de frecuencia, una forma distinta de habitarte que no necesita dramatismo ni pruebas. Una transformación silenciosa que se nota en lo cotidiano, en cómo respiras, en cómo eliges, en cómo te quedas contigo incluso cuando algo no sale como esperabas. Y tal vez, al escuchar esto, puedas reconocerlo en ti, no como algo terminado, sino como algo que ya no duele igual, algo que se sostiene incluso en la duda, algo que no exige perfección, porque cuando el amor propio deja de doler, no es porque todo esté resuelto, es porque ya no estás en guerra contigo. Quédate ahí un momento, sin buscar más, porque desde ese lugar estable, por fin, la elección empieza a ser posible. Capítulo 10. Elegir sin herida. La elección llegó sin anuncio, sin urgencia, sin épica. No fue el resultado de una lista de pros y contras ni de una noche sin dormir. Llegó como llegan las cosas que ya no necesitan empujarse, como una claridad tranquila que no exige valentía, solo presencia. Elegir, por primera vez, no dolió, porque ya no estabas eligiendo desde la herida. Durante mucho tiempo, cada decisión importante estuvo atravesada por una pregunta invisible. ¿Cómo evito perder? Perder al otro, perder el vínculo, perder la identidad que habías construido alrededor de ese amor, incluso perder el sentido de lo vivido. Desde ahí, elegir siempre implicaba sacrificio, pero ahora algo era distinto. La herida ya no estaba al frente, dirigiendo. Seguía ahí, sí, pero sin el mando. Observaba, recordaba. Ya no negociaba por ti, ya no hablaba en tu nombre. La mente estaba más clara, el cuerpo más alineado. La voz interna ya no gritaba instrucciones contradictorias. Elegir sin herida no se siente como seguridad absoluta, se siente como honestidad interna. Honestidad para admitir lo que quieres, honestidad para aceptar lo que no es, honestidad para no forzar coherencia donde ya no la hay. Quizá descubriste que algunas decisiones ya estaban tomadas desde hacía tiempo, solo que ahora te permitías reconocerlas. O quizá entendiste que no todas las elecciones son finales definitivos, pero sí actos de respeto propio. Elegir sin herida no significa no dudar. Significa no traicionarte mientras dudas. La energía femenina, en este punto, ya no se mueve por reacción. No huye, no persigue, no resiste, se posiciona. Y ese posicionamiento no es rígido, es claro. Permite el movimiento sin perder el centro. El subconsciente, al sentir esta nueva coherencia, empieza a confiar. El niño interior se relaja. Ya no necesita anticipar catástrofes, ya no tiene que negociar migajas. Empieza a creer, despacio, con cautela, que es posible elegir sin perderse. Eso transforma la manera de amar, porque ahora, si te quedas, no es por miedo. Y si te vas, no es por huida, es por elección. Y una elección hecha desde presencia no necesita justificación externa. No tiene que ser entendida por todos, no tiene que parecer correcta, solo tiene que ser verdadera para ti. Tal vez aún no sabes qué camino tomarás mañana, tal vez hay preguntas abiertas, tal vez hay vínculos que se reconfiguran. Elegir sin herida no promete finales perfectos, promete algo más profundo. No volver a construir tu vida desde la conformidad. Ya no te ata la costumbre, ya no te guía la resistencia, ya no negocias tu bienestar para sostener nada. Este capítulo no cierra una historia, marca un cambio de origen. A partir de aquí, tus decisiones no nacen del miedo a perder, sino del deseo de habitarte completa. Y eso se nota, incluso cuando no hay palabras. Elegir sin herida es permitir que el amor, propio y compartido,
sea un lugar donde no tengas que encogerte para quedarte, donde no tengas que explicarte para existir, donde no tengas que demostrar para merecer. Y si hoy no hay una elección concreta que hacer, también está bien. A veces, elegir es simplemente no volver atrás, no regresar a la negociación interna, no volver a llamarle amor a lo que exige que te apagues. Quédate con esta sensación final, sin prisa. No era amor lo que te ataba, era una herida que aprendió a conformarse. Y ahora que la has visto, ya no tiene que elegir por ti. Cuando ya no te confundes para quedarte. Tal vez no hubo un momento exacto en que todo encajó. Tal vez no sentiste una victoria. Tal vez no apareció la certeza absoluta que muchas veces se promete. Y aún así, algo cambió. Ya no te explicas tanto. Ya no te ajustas igual. Ya no te quedas desde el mismo lugar. Porque ahora sabes algo que no se olvida una vez que se ve, que no era amor lo que te sostenía cuando te encogías, cuando negociabas contigo misma, cuando resistías más de lo que sentías. Era una herida antigua, fiel, persistente, que había aprendido a conformarse para no perder. Esa herida no fue tu enemiga, fue tu refugio cuando no había otro, fue tu forma de seguir. Pero hoy ya no necesita dirigir, no porque esté curada del todo, sino porque tú estás más presente. Y la presencia cambia el origen de todo. A partir de ahora, puede que todavía dudes, puede que todavía te preguntes, puede que algunas decisiones sigan doliendo, pero hay una diferencia esencial. Ya no te abandonas mientras eliges, ya no te traicionas para sostener, ya no confundes paciencia con amor ni esfuerzo con valor. Eso es liberación interior, no como acto grandioso, sino como coherencia cotidiana. Si este audiolibro resonó contigo, no es porque tenga respuestas mágicas, sino porque quizá puso palabras a algo que ya se estaba moviendo dentro de ti, algo que pedía ser visto sin correcciones, sin prisas, sin promesas falsas. Aquí no termina nada, aquí empieza otra forma de estar contigo. Y si sientes que este espacio te acompaña, si esta manera de nombrar lo humano, sin clichés ni exigencias, te ayudó a escucharte, quizá quieras quedarte cerca. Suscribirte no como un gesto automático, sino como una forma de volver cuando lo necesites, cuando otra capa quiera ser mirada, cuando otra verdad pida espacio. Gracias por haberte quedado hasta aquí, no por resistencia, sino por honestidad, porque ahora lo sabes y saberlo ya es un acto de amor. Cuando una herida deja de decidir por ti, empieza por fin tu elección.